Buenos días. Doy la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas a la 27ª sesión del Diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, edición 2024, organizado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, en coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Mi nombre es Laura Anastasia Vargas Amores, directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Antes de comenzar con la exposición, hago de su conocimiento que en cada sesión de este diplomado se permitirá el acceso al seminario web de Zoom a las primeras 3,000 personas que se conecten, quienes podrán realizar sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Después de que el seminario web en Zoom llegue al límite mencionado, el resto de las personas inscritas podrá seguir la transmisión a través de la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica. Como ponente nos acompaña el maestro Sergio Treviño Barrios. El tema: construcción de la teoría del caso, qué es y por qué importa. A continuación me permitiré leer su síntesis curricular. Sergio Treviño Barrios es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la especialidad en Educación Jurídica por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho. Sus principales temas de interés son los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y la educación jurídica. Colaboró como coordinador del área de Derecho en la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, supervisando y orientando estudiantes de Derecho desde la metodología de la enseñanza clínica, en la asesoría y defensa judicial, en casos de derechos humanos, en específico en temas de género, personas con discapacidad y política migratoria. Es coautor del cuaderno de jurisprudencia Derecho a la Educación, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, y de los apuntes sobre derechos de las personas con discapacidad, capacidad jurídica, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde actualmente colabora como dictaminador de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, apoyando en el diseño y ejecución de proyectos de formación, eventos e investigación en temas de género, discapacidad, diversidad sexual e interculturalidad. Bienvenido, maestro Sergio Treviño Barrios. Le dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Eh, pues sí, agradecerles su tiempo y su presencia. Y sin más, quisiera iniciar compartiéndoles pantalla para poner una pequeña presentación sobre el tema. Como ya les comentaron, vamos a ver el tema de teoría del caso. Y esto, pues, particularmente me parece que es un tema bastante importante que veamos en el marco del diplomado que nos ocupa. Eh, y voy a tratar como de ser bastante, digamos, voy a tratar de poder compartirles un poco de las bases teóricas sobre la teoría del caso, pero también darles algunos elementos e intuiciones que ayudan mucho en la construcción de una teoría del caso. Y en la medida posible también comentarles como algunos tips o algunas cosas que yo he ido como pensando y reformulando aún con base en mi propia experiencia en los tiempos en los que estuve haciendo tanto litigio como defensa de derechos humanos. Eh, y bueno, quiero empezar a hablar de la teoría del caso con un pequeñito ejercicio reflexivo. Em, Pero les explico primero qué es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a hacer primero un pequeño ejercicio reflexivo respecto de una consulta médica y ya después de eso propiamente nos iremos a ver, pues, qué es la teoría del caso, cómo construimos una teoría del caso, por qué es importante la teoría del caso y algunos ejemplos
en donde no pretendo ser tan exhaustivo respecto de cuál fue la teoría del caso que estaba detrás, sino más bien en donde pretendo que podamos ver algunas de las cuestiones en donde, algunas de las cuestiones en donde, digamos, la teoría del caso se puede ir cambiando o modificando y que resulta bastante útil conocer eso porque afecta por completo en lo que estemos haciendo en términos de defensa de derechos. Em, Entonces, primero con el ejercicio reflexivo, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la presentación una lámina que dice consulta médica y que hace tres preguntas que son bastante esenciales, ¿no? ¿Por qué llegamos? ¿Qué sucede? ¿Y cómo salimos? En esta lámina vamos a ver pues, tal cual, son tres imágenes de personal médico con respectivos pacientes, y hay algunos como símbolos en donde se ve como algunos estudios, algunas pruebas, etc. Entonces, la invitación del ejercicio reflexivo es para que realmente lo pensemos. Voy a ir desarrollándolo, pero realmente pensemos pregunta por pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a una consulta médica? Porque es que alguien llega y dice como que, bueno, ya pasó algo, ¿no? Y es tiempo de que vaya con el personal médico, ¿no? Pues bueno, la pregunta generalmente, la respuesta generalmente a esta pregunta es bastante sencilla, ¿no? Es porque me siento mal. El, ¿Por qué llegamos a una consulta médica? Generalmente tiene que ver porque me siento mal. Puede haber otras razones, claro, como que estoy dando chequeo, estoy dando seguimiento, no necesariamente me siento mal, pero pues cuido mi salud también de manera preventiva, etcétera. Sí, claro. Pero ahorita concentrémonos en el caso hipotético de que me siento mal. Entonces, me siento mal porque tengo cualquier tipo de malestar, cualquier tipo de molestia, etcétera, que es lo que me lleva a, bueno, incluso, y además decir esto, ¿no? O sea, cualquier tipo de molestia que quizá ya sea como dependiendo de cómo soy, no sé, de que ya me aguanté o me tomé unas medicinas y no funcionó, y entonces ahora sí hay que ir a consulta, ¿no? O a lo mejor no soy de las personas soy de las personas que desde el principio pues ya ahí está, ¿no? Y también se vale. Entonces llego, entre que son peras o manzanas, porque me siento mal. Y me siento mal y me recibe el doctor, la doctora, y entonces yo le cuento, ¿no? Le cuento como de que pues, tengo este malestar. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder como en esa interacción? En esa interacción, una de las cosas hay como unas cosas claves que quiero que nos quedemos con estas cosas mientras seguimos con el resto de la sesión, ¿no? Pero lo primero es que el personal médico nos va a hacer un pequeñito interrogatorio. Nos va a hacer un pequeñito interrogatorio que puede ir un poco desde la línea de, y esto solo lo retomo de mi experiencia, yo no soy personal médico, pero que pueden ser preguntas como de que, ¿cuándo empezaron tus síntomas? ¿Te duele de esta manera o de esta manera? ¿Solo es en esa parte del cuerpo o es en otra parte? ¿Tienes algunos otros síntomas? Etcétera, ¿no? Entonces el personal médico va a empezar a hacer preguntas, va a empezar a hacer preguntas para sacar la mayor información que le sea necesaria para llegar a un diagnóstico. Mientras yo le estoy diciendo la información al personal médico. El personal médico lo que está haciendo es tratando de ubicar esa información que está recibiendo de mi parte en todo el bagaje de conocimiento médico que tiene. Entonces, va a decir como que, si este dolorcito que tiene aquí, entonces no cuadra con estos diagnósticos. Esto no es. Si va por acá, entonces puede ser de estos. Y luego a lo mejor va a requerir que se hagan algunos estudios, ¿no? Algunos estudios, y eh, que estos estudios le puedan dar más información, pues, que no necesariamente yo le estoy dando o que no necesariamente yo le puedo dar. Eh, y luego, pues ya entre que hizo, pues, unos estudios, ¿no? Unas evaluaciones, que también pueden ser evaluaciones como en ese momento, que pueden ser de estas evaluaciones en donde te palpan el cuerpo, ¿no? Se ponen el estetoscopio, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a tener?
Al final, lo que vamos a tener es un tema de que el personal médico nos va a dar un diagnóstico. Un diagnóstico, pero además también un tratamiento. Y entonces salimos con un tratamiento porque llegamos, uno, con un malestar, dos, después de haber pasado todo un ejercicio en el que el personal médico escuchó nuestra historia, escuchó nuestros síntomas, lo relacionó con su conocimiento médico, hizo algunas evaluaciones, algunas pruebas y llegó a una conclusión y a una estrategia para atender ese malestar. Quiero que nos quedemos un poco como con esas ideas, ¿no? Y que nos quedemos un poco con esas ideas porque que nos quedemos un poco con esas ideas, porque creo que estas ideas sirven muy bien de forma analógica a lo que es la teoría del caso cuando estamos hablando de litigio, digo en términos generales, en el ámbito jurídico, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de defensa de derechos humanos. ¿Por qué me parece que es bastante como importante este tema? ¿Y por qué me parece bastante importante que lo veamos así? Porque justo hablar de una teoría del caso es hablar de eso, es hablar de lo que el personal médico estaba haciendo ahí en ese momento, ¿no? Estaba recibiendo información, analizando información, buscando más elementos que le pudieran respaldar lo que estaba pensando que con relación a su conocimiento médico podía ser la situación que estaba sucediendo y que con ello definió una estrategia para atender ese problema o ese malestar por el cual yo llegué a la consulta, ¿no? Y entonces, ahora sí, podemos empezar a ver un poco sobre a qué nos referimos cuando estamos hablando sobre una teoría del caso. Cuando estamos hablando sobre una teoría del caso, vamos a tener varias definiciones, o sea, pueden encontrar varias definiciones eh, que todas rondan más o menos por lo mismo, pero y que de todas formas yo les digo cuál es lo que me gusta más, la forma más eficiente para mí de comprender la teoría del caso, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener que se entiende la teoría del caso como una forma narrativa, como una narración de estos hechos, ¿no? Un poco esto que les compartía con el ejemplo de la consulta médica, este momento en donde yo le estoy contando al personal médico, pues, todo lo que tenga que ver con mi malestar. Esto que yo le estoy contando al personal médico no necesariamente es la narrativa que conformaría una teoría del caso, sino más bien la forma en la que el personal médico acomoda esa información que recibe de mi narrativa, ¿no? Y la convierte en una narrativa que es comprensible, o más que comprensible, que sea relevante en términos médicos. ¿Y a qué me refiero ahorita con relevancia en términos médicos? Y lo voy a decir así porque lo voy a traducir después a relevancia jurídica. Y es porque nosotros, las personas, en este caso, pues, que estudiamos medicina y a su vez las personas que no estudiaron derecho, no tenemos la obligación o no tienen la obligación de saber qué de las cosas que decimos son relevantes en términos de medicina o en términos de derecho. Entonces yo puedo llegar a consulta médica y decir un chorro de cosas sobre mi historia, sobre lo que me pasó, sobre por qué me siento mal, etcétera. Y quizá no todo lo que yo estoy contando eh, sea relevante para el personal médico para obtener un diagnóstico. Quizá sí, quizá no. Yo no tengo la obligación de saberlo como paciente. Quien tiene la obligación en todo caso de ir descartando o eligiendo cuál es la información que es relevante para construir su hipótesis de qué es lo que me está pasando, pues es la persona que me está atendiendo, ¿no? Porque es la persona que estudió medicina en ese caso, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, pues que estudió derecho o que está construyendo una estrategia de defensa de derechos humanos que no necesariamente son los abogados, ¿no? Eh, entonces, por un lado vamos a tener como esta narración y por el otro lado justo una comprensión de que es un método que permite organizar, sistematizar y analizar esta narración. Entonces, como que toda esta información que les digo justo en este sentido, no que se arroja, que se abierta, que va recibiendo una persona que está atendiendo a alguien más, ¿no? O que necesariamente está atendiendo a alguien más, y ahí te podemos ver por qué es que puede ser atendiendo a alguien más o no. Este, eh,
y que organice esa información, ¿no? Que organice esa información para que entonces se pueda conformar una historia, una narración. En términos de las definiciones, un poco de teoría del caso, te diría como persuasiva, coherente, ¿no? Estructurada, respaldada, sustentada. Eh, un poco como pensando en que esta historia yo la llego a contar a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, lo voy a ampliar a una instancia que resuelva conflictos, a una institución que resuelva conflictos. No necesariamente eso siempre va a ser un juzgado, y esto es una cosa bastante relevante que vamos a ver en unos minutos más. Y que justo nos permite como método la teoría del caso como organizar esa información, ¿no? Eh, Ahora, en ambos casos, entre que si es una u otra o lo que sea, la mayoría de las definiciones un poco como que retoman un tema que me parece para mí que es el principal y que ayuda bastante más a comprender a la teoría del caso, ¿no? Y es el tema que tengo aquí al centro, que es estrategia. La teoría del caso sí un poco tiene que ver con la narración y sí un poco también es un método, ¿no? Pero particularmente para qué, pues es un método para construir una estrategia ya sea de litigio, digamos en términos generales, pero un poco acotándolo para lo que es el tema del propio diplomado, pues una estrategia es un método para construir una estrategia de defensa de derechos, ¿no? Em, ¿Habrá otras formas de construir estrategias? Pues sí, seguramente habrá otras formas de construir estrategias. Esta me parece una forma bastante eficiente, bastante útil, eh, y es la que personalmente he utilizado, ¿no? Quedémonos como ahí, ¿no? O sea, quedémonos en esta parte. Cuando hablamos de una teoría del caso, sí estamos hablando tanto de elementos de que hay una narración, de que hay una historia, que hay algo que se está contando, ¿no? Que esa historia se tiene que organizar de una manera coherente, sustentada, que tenga sentido jurídicamente, ¿no? Pero que todo esto está en la lógica de que tenemos que es un método para construir una estrategia de litigio, ¿no? Para construir una estrategia de defensa de derechos humanos. Eh, que al final, pues es lo que nos va a dar luz justo a todo el proceso de defensa de derechos humanos que hagamos. Esto empieza como cada vez a ser un poquito más relevante, ¿no? Y lo podemos como ver también en tres láminas adelante de por qué se vuelve importante, ¿no? Mientras pueden irlo pensando conforme a lo que voy a seguir diciendo, ¿no? Porque justo la pregunta ahí de base, ¿no? Es como de que, ¿por qué tener una estrategia tendría que ser importante? Y entonces, sabiendo un poco a qué nos referimos cuando hablamos de la teoría del caso, quisiera que pasáramos un poco a cómo construir una teoría del caso, ¿no? Antes de pasar a los tres elementos que típicamente le atribuyen a la teoría del caso, quisiera concentrarme en dos cuestiones, ¿no? Estas dos cuestiones no necesariamente están, si ustedes van y revisan las bibliografías que existen sobre teoría del caso, estas dos cuestiones no necesariamente están ahí o no necesariamente están tan explícitas. Em, yo se los pongo porque creo que es muy relevante, bueno, más que muy relevante, además esencial, y les platicaré también algunas problemáticas que tienen que ver con el hecho de no tener las claves, ¿no? Este, em, y que me parece que sin las respuestas a estas dos preguntas, no estamos construyendo tampoco una teoría del caso que realmente sea útil para una estrategia de defensa, ¿no? Eh, o más que no sea útil, sino que puede resultar en algunos riesgos o en algunas dificultades. Entonces, la primera pregunta siempre para mí, al construir una teoría del caso, es ¿cuál es el problema? Eh, ¿Por qué la primera pregunta es cuál es el problema? Porque justo, y aquí retomo la analogía de la consulta médica. La primera pregunta es ¿por qué llegaste? ¿No? O sea, ¿por qué estás aquí? Entonces, y no necesariamente es toda la narración del hecho, toda la narración de todas las cosas que pasaron, ¿no? Muchas de estas cosas, algunas de estas cosas, varias de estas cosas, pocas de estas cosas, no lo sé, se evalúa pues, caso a caso, pero de estas cosas que se cuentan de la historia, ¿no? No necesariamente todas conforman el problema, ¿no? Y no necesariamente, insisto, la persona que llega conmigo, ¿no? A darme esta situación, tiene por qué saber cuáles son las que conforman el problema, pero probablemente sí tiene identificado el problema, ¿no? El problema es como de que, es que
pasó tal con mi pareja y la verdad es que ya no quiero estar con mi pareja. Ok, problema es una situación que tiene que ver con que se quiere divorciar. Punto, ¿no? Que esto se puede complejizar como de que, pero es que tengo hijos y yo me quiero quedar con los hijos, ¿no? No necesito una pensión alimenticia, etcétera. Entonces, voy identificando cuál es el problema. Eh, Porque esta es una pregunta bastante relevante y de las primeras preguntas que una persona se tiene que hacer cuando está construyendo una teoría del caso, porque nos podemos perder en el problema, ¿no? Y nos podemos perder en el problema, me refiero a que no es poco común ni que litigantes, ni que personas que hacen defensa de derechos humanos, ni que incluso pues órganos, propiamente órganos jurisdiccionales, ¿no? Al momento en el que se va tramitando un juicio o algún proceso que permita hacer defensa de derechos humanos, de repente ya no quede tan claro cuál es el problema o el conflicto que se estaba tratando de resolver. No solo eso, sino que de repente se terminan argumentando cosas que ya no tienen nada que ver con lo inicial, ¿no? O que realmente no abonan a la resolución del problema inicial. Es como decir, como que el problema es que me discriminaron, ¿no? Y llego yo como, digamos, como usuario de un servicio legal, ¿no? Digo, pues es que tengo un problema porque me discriminaron, ¿no? Y en algún momento del momento de la historia, del proceso y todo lo que sea, por alguna razón, se estaba reclamando otra cosa muy distinta, ¿no? Y esto pasa, y genuinamente puede pasar, cuando no hay una identificación de cuál es el problema, de cuál es el problema al cual queremos abordar con esta teoría del caso, ¿no? Con nuestra estrategia. Y la segunda cosa que es súper importante y que está estrechamente correlacionada con el cuál es el problema es cuál es la pretensión. ¿En cuál es la pretensión? Es una de las preguntas, insisto, es una de las preguntas esenciales. A mí me parece así como de la pregunta más importante que nos podemos, eh, más importante que nos podemos hacer. Porque lo que de fondo nos estamos preguntando con cuál es la pretensión es qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr con esta teoría del caso? Que puede implicar irme a juicio, puede no implicarme ir a juicio, puede irme a otra instancia, lo que sea, pero es qué quiero lograr, ¿no? Tengo un problema. Yo, digamos, voy a retomar este problema como, como un problema en el que estoy casado, tengo hijos, pero ya no quiero estar casado, y pues quiero quedarme con los niños, pero pues, no necesito alimentos, ¿no? O sea, no necesito que haya una pensión de alimentos, no, no pasa nada. Y entonces, pues claro, el problema es cómo arreglamos esta disolución del matrimonio que implique pues un acuerdo sobre guarda y custodia, pero literalmente yo voy y le expreso esto a mi persona legal que me esté atendiendo, ¿no? Y una cosa bastante clara sobre el problema, pues ese es el problema. Pero una cosa que yo no estoy pidiendo en la resolución de esta situación es alimentos. Yo estoy diciendo, no, no quiero alimentos, no necesito alimentos, etcétera, ¿no? Eh, y se vuelve bastante importante decir esto, ¿no? Porque las personas también podemos tener una intuición de ante un problema, cómo es que queremos que se solucione o qué solución estamos esperando al respecto. Esta intuición se vuelve bastante relevante cuando estamos haciendo defensa de derechos humanos por dos razones. Les va. Porque podemos tener una defensa de derechos humanos que esté no sé, en términos de litigio, seguramente, bueno, no sé si seguramente, pero a lo mejor ya en todo el diplomado han visto un poco sobre litigio estratégico, y en esta forma un poco más trascendental, estructural, sistemática, en la que las personas que hacemos defensa de derechos humanos podemos llevar un litigio, ¿no? Para lograr digamos, un precedente o un pronunciamiento de la Corte respecto de un tema que pueda ser útil para la sociedad en general y no solo para un caso en específico, etcétera. Pues la pretensión está un poquito más montada ahí, ¿no? O sea, más montada en el tema como de que sí, hay que lograr que esto, no sé, que quizás es una norma que es inconstitucional y que está restringiendo los derechos humanos de todo un grupo poblacional, pues hay que lograr que esa norma sea declarada como inconstitucional. Y entonces, eso me permite a mí adecuarme y decir como que, ok, entonces mi teoría del caso tiene que ir para buscar lograr ese objetivo, ¿no? Ante este problema, que es la existencia, no sé, de una norma discriminatoria, hacia un grupo de la población, mi objetivo es que esa norma sea declarada inconstitucional, porque eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que quiero, digamos, como sociedad civil, como grupo de personas interesadas, como
ciudadanía consciente, etcétera, o como misma persona que tiene un problema, o sea, un problema concreto y puntual, ¿no? Pero, y esto lo digo porque también pasa, ¿no? O sea, pero dice como de que, sí, o sea, quiero que se resuelva mi problema, pero también quiero que se lleve hasta donde se tenga que llevar, porque no quiero que le pase a otra persona. Y entonces, pues tenemos ahí, claro, esto es lo que se está buscando ante este problema. Y eso nos permite llevar de principio a fin una teoría del caso efectiva, ¿no? O que pueda atender realmente lo que se nos está planteando o lo que se nos está solicitando. Que a veces es externo, ¿eh? Esto sí, quiero ser bastante claro. A veces es externo, de que una persona externa acude con personal que hace defensa de derechos humanos, ¿no? Y nos plantea su problema y nos plantea su pretensión. Y a veces no necesariamente es externo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que por su misma naturaleza y por su mismo trabajo realizan esta defensa de derechos humanos, se plantean a sí mismas pues, algunos objetivos y llevan litigios de manera estratégica, ¿no? Y logran precedentes, logran pronunciamientos. Eh, una cosa no invalida a la otra, son estrategias distintas de hacer de defensa de derechos. Y ahora, ¿por qué hago esta distinción? Porque pues tenemos como que en ese primer ámbito como que encontrar esa pretensión del litigio estratégico, ¿no? Y que justo a donde voy, o sea, si no tenemos claro la respuesta a esta pregunta, pues también nos podemos perder en el camino y a decir como de que, y a no tener claro todo lo que vayamos a necesitar, ¿no? O sea, si nuestra pretensión es llegar a la corte a que haya un pronunciamiento, haya un precedente, pues entonces todo tendría que organizarse orientado hacia ese objetivo, ¿no? Eh, y la otra forma, que quizá es una bastante relevante también cuando hacemos defensa de derechos humanos, la voy a nombrar así. Es una forma de litigio centrado en la persona. ¿Y por qué centrado en la persona? No quiere decir que no sea centrado en la persona el litigio estratégico, solo es una forma de nombrarlo coloquialmente, digamos. Y a lo que voy es, pues, un litigio en donde una persona concreta me dice, tengo este problema, y lo que quiero es que suceda tal cosa. Que suceda tal cosa no siempre va a requerir un litigio estratégico en el sentido de un litigio que me lleve hasta la corte. Lo que sí, y que siempre es una aclaración bastante importante, es que los litigios tendrían que tener estrategias, ¿no? O sea, nuestra método de defensa debería de tener una estrategia, no que es distinto a que si es estratégico o no en términos de litigios. Eh, y entonces, esto es bastante importante porque entonces lo que tiene que orientar a mi acción es la voluntad de la persona que está acudiendo a mí para plantearme qué es lo que quiere para su defensa de derechos humanos. Eso se vuelve importantísimo y lo voy a decir por dos razones, que esto es bastante común, no es raro, ¿no? Pero es bastante importante. Número uno, porque si una persona viene conmigo ante una posible violación de derechos humanos, pues al principio tendría que estar pensando que estoy tratando con una víctima, ¿no? Independientemente de cuál haya sido la situación o lo que sea, esta vivió una violación de sus derechos humanos. Y su voluntad es importante de cómo quiere que esa violación a derechos humanos sea atendida, sancionada, reparada, etc. Más bien, su voluntad no es que sea importante, su voluntad es lo más importante, ¿no? Es esa persona la que tiene la facultad de decirme como que sí, ¿no? O sea, quiero que suceda esto. Lo otro, pues, vemos, ¿no? Y en ocasiones podemos tener esta situación que les decía que nos pueda decir como que, y sabes qué, sí, llévenlo hasta la corte, porque no quiero que esto le vuelva a suceder a nadie. Ok, nos lo está diciendo. Y porque esto también es bastante importante, ¿no? Porque sí es importante que cuando hagamos defensa de derechos humanos respetemos la voluntad de las víctimas. Eh, y porque respetar la voluntad de las víctimas también implica respetar la autonomía y la agencia de las personas que vivieron violaciones a los derechos humanos. También porque esto es importante, porque tampoco es raro, ¿no? O sea, que la misma inercia de la defensa de derechos humanos que nos puede pasar a todas las personas que hacemos defensa de derechos humanos, que queramos armar un super plan que pueda atender todas las aristas, que pueda lograr reparación A, B y C, ¿no? Pues sí, o sea, todas estas son opciones bastante, o sea, bastante legítimas, bastante válidas y lo que sea, pero si yo le presento a la persona opciones A, B y C, me dijo, me dice, solo quiero la opción A, no necesito la opción B y C.
pues su voluntad es importante, su voluntad es lo más importante, ¿no? Claro, yo también puedo decidir por mi lado como que, ¿sabes qué? Pues, o sea, si solo buscas la opción A, pues entonces puedes ir con esta otra persona que bla, 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 o lo que sea, ¿no? Nosotros, o sea, aquí solo llevamos como opciones A, B y C, ¿no? Etcétera. Interacciones, así, o sea, son interacciones que suceden, ¿no? Pero claro que es muy importante porque saber qué es lo que quiere la persona o saber qué es lo que va a orientar nuestra estrategia eh, es lo que justo permite que se construya una estrategia, que se construya una teoría de caso. Y entonces, habiéndonos preguntado estas dos cosas, ¿no? Es el problema y qué es lo que quiero de ese problema o cómo quiero resolver ese problema, entonces sí podemos pensar un poco en los elementos que van a conformar una teoría del caso eficiente, ¿no? Vamos a tener los tres principales elementos, que es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. No voy a hablar exhaustivamente de estos elementos, sino voy a hablar de algunas cosas que creo que son bastante relevantes tenerlas claras cuando estamos construyendo una teoría del caso. Del elemento fáctico, pues ya adelantaba un poquito con el tema de la consulta médica. En el elemento fáctico, una de las cosas que son, perdón, voy a detenerme tantito en algo que nos comentaron aquí, cómo emplear la teoría del caso no como estrategia para ganar, sino para resolver con prontitud, se tenga la verdad o no. Justo esto lo vamos a ver ahorita en los elementos, en el elemento jurídico, y nos va a permitir decidir qué es lo que queremos, ¿no? O sea, tomando el tema de la pretensión, y por eso lo quería atender ahorita. Porque a lo mejor justo la persona lo que necesita no es una resolución en 5 años que diga, esta norma fue declarada inconstitucional. A lo mejor lo que esa persona necesita son medidas de protección ya, en este momento, ¿no? O sea, no en 5 años, ¿no? Y habrá situaciones en donde la situación permite decir como que sí, en 5 años podemos estar en la corte, ¿no? Y que haya o sea, una resolución favorable, ¿no? O en 2 años, o en 3 años, no sé, el periodo que tome el caso, porque hay miles de razones que puedan intervenir en ello, o a lo mejor la persona necesita una resolución inmediata de que ya, o sea, de que en este momento. Y eso también afecta en la definición y construcción de nuestra teoría del caso. Ahorita lo voy a abordar en la parte jurídica de por qué esto es relevante, el tema de necesito una resolución más pronta, y si se me pasa, vuelvan a escribir en el chat y lo atiendo, ¿no? El elemento fáctico, ¿no? Entonces, lo que ya les retomaba un poquito como en la analogía de la consulta médica, ¿no? O sea, pues nosotros vamos a llegar a contar lo que consideremos importante, ¿no? Eh, y lo que consideremos importante pueden ser muchas, muchas, muchas cosas. ¿Esto es importante o no es importante? Por ejemplo, lo que nos cuenta una persona que acaba de vivir una violación o vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Bueno, yo intuitivamente les voy a compartir esto, y cada quien pues también en su forma en la que hagan defensa de derechos humanos o en la que usted haga hacer defensa de derechos humanos, váyanse construyendo un criterio al respecto de eso, ¿no? Para mí, todo lo que la persona me cuenta es importante. O sea, por una presunción que aplico. Y mi presunción es como que, porque si no le fuera importante, no me lo estaría contando, ¿no? Para mí, así funciona, ¿no? Que sea jurídicamente relevante es otra cosa, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Es importante en términos de que me lo esté contando, ¿no? Y si estoy atendiendo, pues, a una persona justo que acaba de vivir una violación a sus derechos humanos, pues también parte de lo que pueda suceder es que se esté desahogando, ¿no? Este, eh, es su trabajo llegar aquí conmigo a decirme como que, ten, aquí está la lista de hechos jurídicamente relevantes del problema que quiero que atiendas y que atiendas de esta manera. No, esa obligación es mía como persona que está haciendo la estrategia de defensa de derechos humanos. Eh, y que justo, y aquí vamos a encontrar bastantes técnicas, porque en el nivel fáctico de la construcción de la teoría del caso, lo que es más importante es obtener información. Es obtener información y por eso, por ejemplo, cuando estábamos en el ejemplo de consulta médica, pues el personal médico me va haciendo preguntas, bla, 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 ¿no? Y entonces va sacándome información, ¿no? Em, Esto se vuelve muy importante, ¿no? Ya sea que estamos atendiendo a una persona en concreto o estamos haciendo un litigio estratégico por motivación propia de una sociedad civil o de una persona o lo que sea, no pasa nada, ¿no? O sea, el chiste es obtener información en la parte fáctica, ¿no?
Voy a concentrarme 2 segundos un poco en la parte de cuando estamos atendiendo a una persona, ¿no? Y claro, esto sucede generalmente en un proceso como, digamos, como de entrevista dialogada. Y porque es también importante señalar esto, ¿no? O sea, es importante señalar esto porque pues, este proceso de entrevista, de abogado, ¿no? Digamos, cuando nosotros hacemos como los ejercicios y las prácticas, generalmente que lo tenemos como que todo muy sistematizado, organizado, tenemos un caso hipotético, etcétera, y está bien, ¿no? Ya hay varios hechos ahí, hay una historia contada, ¿no? No necesariamente esto sucede así, a veces es una situación en donde pues, nos están contando la historia, ¿no? Eh, a veces la historia en apariencia, pues pueda no tener como coherencia o estructura o lo que sea, y eso no quiere decir que sea así, o sea, o también es algunas cuestiones que nosotros tenemos que entender frente al hecho de que, pues si estamos atendiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos, no necesariamente podemos esperar que las historias nos las cuenten como nosotros esperamos que nos cuenten. ¿Qué cosa pues nos toca hacer en todo caso? Pues también tener un poquito, digamos, herramientas útiles para la atención a víctimas, ¿no? Y también para ir sacando esta información. Ir sacando esta información me parece que son como algunas cosas bastante importantes, como el hecho de, pues, no invalides la situación de lo que te esté contando, ¿no? O sea, esto me parece que es bastante claro, ¿no? Y pues también aprender a preguntar cosas, ¿no? Y particularmente aprender a preguntar cosas de manera sensible y empática, ¿no? No empecemos ahí de lleno a preguntar cosas que podrían ser delicadas, revictimizantes, estigmatizantes, ¿no? Porque justo no nos va a llevar a ningún fin útil, ¿no? Y entonces como que estas técnicas también se vuelven relevantes, ¿no? Por un lado, o sea, una parte en la que podemos juntar toda la información, todos nuestros hechos que vayan a constituir nuestra estrategia, pues implica pasar por este proceso, ¿no? Implica pasar, o sea, ya sea por un proceso de, digamos, de entrevista o de recepción de una historia, ¿no? O puede ser también por otro caso, por un proceso simplemente como de investigación, ¿no? De investigación de estoy haciendo un litigio estratégico, que voy a pelear contra una norma que creo que es constitucional, ¿no? Y quiero tener como más información al respecto de esto, ¿no? La idea es esta, ¿no? Recabar la información, pero recabar la información siempre tiene que pasar por la comprensión de que cuando estamos tratando con personas, estamos tratando con personas, ¿no? Y que cuando estamos tratando con víctimas, estamos tratando con víctimas. Eh, y eso es bastante importante. Y la última cosa, ¿no? Y que no necesariamente, uno, la persona que está sentada enfrente de mí tiene por qué saber derecho o de derechos humanos, ¿no? Y dos, porque sabiéndolo en su posición como persona buscando asesoría o como persona víctima, no tiene la obligación de estructurarlo de esta forma, ¿no? Está en su proceso. La obligación es de quienes estamos acompañando esos procesos. Y entonces nosotros tenemos que ir también, tenemos que separar esto, no sé, insisto en la empatía, insisto en la sensibilidad al tratar estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, discernimos entre aquellas cuestiones que jurídicamente no se vuelven relevantes para la estrategia y aquellas cuestiones que jurídicamente sí se vuelven relevantes para la estrategia. No hay una forma sencilla de que yo les pueda decir como que esto es jurídicamente relevante o no relevante, más el hecho de que tenemos que conocer las normas, tenemos que conocer los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos va a decir que es relevante y qué no es relevante? Eso. Habrá cosas que claramente puedan no ser relevantes, ¿no? Pero me quedé mucho en una cosa, porque hace ratito estaba pensando, como, ¿qué podría ser un buen ejemplo? Y dije, como que, bueno, a lo mejor un buen ejemplo de esto es decir, como que la persona que estaba describiendo qué era lo que traía puesto, ¿no? Y se pues, traía una blusa roja, ¿no? Que dije, bueno, a lo mejor eso no es relevante. Y me quedé pensando, no, porque a lo mejor sí puede ser relevante en ciertos supuestos, ¿no? En donde se da un testimonio, en donde este testimonio dice que la persona traía una blusa azul y no una blusa roja. Y entonces ya tenemos una discrepancia. ¿Qué va a ser jurídicamente relevante? Pues uno depende de momento a momento y por el otro lado, pues también, eh, y porque también, pues esto se vuelve como bastante como estructurado, ¿no? ¿Qué es la forma en la que nosotros tenemos que ir estructurando justamente estos hechos? Estos hechos los tenemos que estructurar. Yo siempre recomiendo, es una cuestión bastante sencilla, pero nombramos hecho por hecho, ¿no? Juntar varios hechos luego vuelve complicada la estrategia del litigio y la construcción de la teoría del caso, eh, porque luego ya no queda tan claro como cuáles hechos son los que pasaron, no se pueden confundir. A veces habrá partes de los hechos que no estén
controversión y ahora habrá parte de los hechos que sí estén en controversión. Yo recomiendo siempre contar hecho por hecho, ¿no? ¿No? Y claro, siempre circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En dónde pasó? ¿Por qué pasó? Todo lo que nos pueda responder a nuestras clásicas preguntas interrogativas hay que nombrarlos. Siempre que tengamos la información, no siempre vamos a tener toda esa información, pero en la medida en la que la tengamos, hay que poder responderlas cuando estamos construyendo nuestra teoría del caso en la parte del elemento. Y ahora sí, pensar un poquito en el elemento jurídico, ¿no? Este elemento jurídico tiene varias razones por las que también es importante. Y la primera es justo lo que les decía, ¿no? La primera, podemos estar hablando un poco sobre los derechos y obligaciones, ¿no? ¿Por qué quiero hablar sobre los derechos y obligaciones? Aquí en concreto lo quiero hablar sobre el tema de la parte de fondo o del problema que se esté tratando de atender en la construcción de una teoría del caso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Pues me refiero a que en el problema la persona nos puede llegar a decir, porque es que me discriminaron, ¿no? Estamos hablando de un derecho, ¿no? Pero también estamos hablando de una obligación de no discriminar, ¿no? Y entonces tenemos que poder entonces encontrar la forma en que estos hechos se adecúen o más bien vayan a respaldar esa teoría del caso en la que nos digan como que sí hubo discriminación o no hubo discriminación, dependiendo de dónde estemos posicionados también, ¿no? Y entonces esto implica pues, conocer las normas, ¿no? Conocer las relaciones con derechos. Y ahora, un poco en relación con la pregunta a lo mejor no se requiere un litigio estratégico, a lo mejor requiere una resolución pronta, pues justo otro ámbito del aspecto jurídico que tenemos que saber a la construcción de nuestra teoría del caso son las normas que no se refieren a los hechos en términos a la parte sustantiva o la parte del fondo del problema, sino a los procesos. Esto se vuelve muy relevante, porque también una de las cosas que nosotras tenemos que hacer cuando estamos haciendo una construcción del caso es elegir el camino por el que nos vamos a ir, o los caminos, porque a lo mejor hay caminos. ¿Y esto qué implica? Pues uno, pues conocer cuáles son las opciones posibles, jurídicamente posibles, ¿no? Para atender ese problema. Pero ojo, porque esto también se vuelve importante, para atender ese problema con relación a la pretensión planteada. A ver, a lo mejor tenemos un tema de discriminación laboral, ¿no? Y un tema de discriminación laboral que se pueda ir por vía laboral o por la vía de las instancias que resuelven discriminación, ¿no? Eh, que puede variar entre una vía y otra vía, pues a lo mejor el proceso, ¿no? Los plazos, pero también las resoluciones, o sea, el alcance que puede tener una resolución una resolución de una instancia u otra y sus efectos. Y estos son cosas bastante importantes de saber porque también son cosas que permiten construir por dónde vamos. Eh, Siempre digo esto y que creo que esto es bastante importante, ¿no? O sea, un elemento que considero, digamos, no quiero volver a decir esencial o importante porque estoy diciendo muchas veces esto, pero, digamos, un elemento del cual no nos podemos escapar siempre cuando estamos construyendo una teoría del caso es el tema de pensar en qué procesos pueden abordar este problema, ¿no? Y el plazo que tengo para ello, ¿no? No me puedo quedar ahí construyendo una teoría del caso, digamos, un mes completo si tengo un plazo de 15 días para promoverlo. Entonces, yo tengo que saber cuando llega el problema o cuando empiezo a revisar el problema o a advertir el problema y la pretensión, también cuánto tiempo tengo para poder construir una teoría del caso y a su vez para poder accionar o para poder realizar algo que la pueda atender sin que se me vaya el plazo, ¿no? Sin que se me vaya el plazo para hacer algo al respecto de esto. Y luego, pues un último criterio que aquí me gusta mucho decir sobre el aspecto jurídico, que luego también puede pasar, es la vigencia y la eficacia. O sea, y la vigencia y la eficacia aquí lo quiero, o sea, señalar un poquito, sí, pero lo quiero señalar particularmente por una razón, y es, si no nos vamos a meter a internet y buscamos leyes, nos van a salir muchas leyes, muchísimos ordenamientos jurídicos, de aquí, de allá, de donde sea, puedo buscar muchas cosas, me van a salir sentencias, me van a salir resoluciones, me van a salir precedentes, me van a salir tesis de jurisprudencia, tesis aisladas, etc. ¿No? Si yo me empiezo a buscar fundamentos jurídicos, voy a encontrar muchísimo.
de aquí, de muchos lados del mundo, de otros países, de tribunales internacionales, etcétera. Sí me toca a mí? Pues encontrar cuáles de esos criterios, cuáles de esas fuentes de derecho son útiles en términos de vigencia y eficacia, ¿no? Y en términos de vigencia y eficacia, quiero decir particularmente es que sea derecho vigente, ¿no? Y que además me sea aplicable. Eh, ¿Esto quiere decir que no puedo señalar otros fundamentos jurídicos? No. O sea, tú puedes señalar otros fundamentos jurídicos para respaldar tu teoría del caso, para respaldar tu hipótesis, tu estrategia. Sí, sí puedes utilizar otros. Aunque no sean, digamos, aplicables digamos, por competencia espacial, pero puedan ser orientadores, ¿no? Porque se hayan reconocido como orientadores, como puede ser el hecho de que traigas una tesis aislada de otro circuito a un juicio de un circuito distinto. Em, Claramente, siempre intentemos traer a las normas que son vigentes, ¿no? Normas que no son vigentes, no son vigentes. Punto. Ahí sí, no puedo mover como mucho más al respecto de eso. Pero son criterios bastante importantes, ¿no? Porque luego, o sea, entre el mar de fundamentos jurídicos y fuentes de derecho que existen, no nos perdamos en siempre validar eso, ¿no? Que sea una norma vigente, que sea una norma aplicable para que yo la pueda sustentar como fundamento de mi estrategia del caso, ¿no? O en todo caso que sepan que esto no lo puedo sustentar con fundamento, pero me sirve para orientar o respaldar esta teoría del caso, ¿no? Respecto de otros fundamentos que sí tengo. Y por último, vamos a tener un nivel probatorio, ¿no? Vamos a tener un nivel probatorio y para aquí esto también es bastante importante, porque en todo esto que nosotros vamos armando pues, esta cuestión tanto práctica como jurídica, vamos empezando a empatar los hechos con el derecho, ¿no? Para formular una suerte de vía para lograr lo que queremos lograr frente a un problema jurídico o de derechos humanos, pero pues también vamos a necesitar algunos elementos de convicción y elementos de la convicción, literalmente pruebas, ¿no? Elementos que permitan que esta historia que estoy narrando respecto de un problema jurídico permitan convencer a la persona juzgadora de que esa historia fue algo que pasó, que sucedió en esos términos y que por consecuencia, en relación con el derecho, implicó una violación de derechos humanos o el incumplimiento de una obligación. ¿Y esto qué nos implica? Pues uno, conocer reglas probatorias. Conocer reglas probatorias en términos de qué es lo que se prueba y cómo se prueba, ¿no? ¿Y por qué además hago esta connotación? Hago esta connotación porque también en temas de derechos humanos vamos a tener algunas reglas que puedan ser particulares. O sea, vamos a tener, digamos, las reglas generales de prueba, ¿no? Básicamente puede ser como eh, el que afirma tiene la carga de la prueba, ¿no? Quedamos por ahorita con eso, ¿no? Pero también podemos tener algunas reglas un poquito más particulares en algunos supuestos. Generalmente tienen que ver con temas de derechos humanos o con posiciones diferenciadas o de desventajas ante un litigio, ¿no? En donde las cargas de las pruebas se invierten, ¿no? O también situaciones ante el hecho de cómo pruebo algo que no sucedió, ¿no? O situaciones, quizá también este es un ejemplo bastante claro, como de cómo pruebo una situación que sucede en lo oculto o en la clandestinidad, ¿no? Que esto generalmente tiene que ver con temas de violencia de género, que está documentado, que suceden generalmente, digamos, no con una audiencia ahí que pueda dar testimonio o que pueda dar cuenta de que esto haya sucedido. Y ahí, por ejemplo, el testimonio de la víctima sobre una de las pruebas esenciales, ¿no? Y pues propiamente, pues eso, ¿no? Pues sistematizar, organizar las pruebas que tengamos. Pueden ser varias, ¿no? Que pueden ser varias, que algunas las presenta la persona que acude con nosotros y algunas pues las tenemos que ir ahí, ¿no? O sea, algunas que pueden ser como que, pues, no sé, un oficio, ¿no? De alguna autoridad administrativa, etcétera. Juntar todo esto es lo que nos permite entonces armar ahora sí una teoría del caso, ¿no? Armar una teoría del caso que nos puede decir como que, claro, antes estos hechos, ¿no? De los cuales yo tengo estos medios para probarlos, ¿no? Encuentro este problema, o estos problemas, pueden ser varios. Y de esos problemas, que están respaldados jurídicamente, lo que quiero lograr es esto. Entonces, ahora sí, accionemos nuestra estrategia de defensa. Em, Ahora, ¿por qué es importante esta estrategia? ¿Por qué es importante armar una teoría del caso? Voy a cambiar de pantalla y
Mientras tanto, voy a ver tantito sus preguntas para ver si les contesto una vez o si no, más adelante. Mm, Súper, son buenas preguntas, pero sí mejor las voy a dejar al final, para que sigamos con el tema. Y les quiero compartir un video, un video que me gusta bastante compartir cuando hablo sobre todo de teoría del caso y estrategias, este, y sobre todo en la particular cuando llegamos al punto de por qué es importante. Este video es una escena de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si alguien haya visto Alicia en el País de las Maravillas. No lo vamos a ver completo, no son 3 minutos, pero no lo vamos a ver completo. Solo quiero que hagamos una parte muy concreta y retomamos, ¿no? Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo... No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Mm. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato rizón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. A mí me gusta particularmente esta escena justo por esa discusión, esa conversación que tienen a Alicia y el gato, digamos, al final de esta parte que les proyecté, como de que, oye, Alicia empieza esta escena diciendo como que hay muchísimos caminos, ¿no? Ya se encuentra el gato y le dice como que, oye, ¿qué camino tomo, no? Y el gato le pregunta, la pregunta más importante, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Y Alicia le dice, no importa, si tú me dices, pues yo voy allá. Y el gato le responde, pues si no importa, entonces tampoco importa cuál camino, ¿no? Eh, Voy a regresar a la presentación. Esta escena me parece bastante ilustradora de lo que es en general, pues, el no tener una estrategia, el no tener una teoría del caso, pero que también es como puede ser bastante concreta al respecto de ello, ¿no? O sea, el no tener una estrategia o el no tener una teoría del caso lo que nos va a llevar es como pues un poco no importa si hago, o sea, si presento tal testimonio o a tal pericial, o si acciono esta vía o esta otra vía, porque no sé a dónde voy, porque no sé qué es lo que estoy buscando, porque no tengo claridad de con qué elementos cuento, ¿no? Y entonces lo que diría el gato es como, pues entonces no importa, ¿no? O sea, no importa si haces A o B o C o D o lo que sea, ¿no? O si no haces nada, porque no tienes ese elemento que se vuelve esencial para guiar todo, ¿no? Y porque además lo pongo aquí, por ejemplo, con el tema, estos son digamos, pongamos que son unos planos para una casa, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos una imagen aquí de unos planos para una casa y si no lo tengo eso, pues no importa, o sea, no importa si, o se puede construir una casa, digamos, sin estos elementos, y entonces, pues, la casa se cae, o no se cae, o qué material utilizo, o qué, por dónde tengo que empezar, o lo que sea.
pues no es relevante porque no tengo eso, no tengo lo que nos permite, ahora sí, dirigir o sea, dirigir nuestra situación jurídica, dirigir el problema hacia una resolución que estemos buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener una teoría del caso? Primero que nada, porque nos permite tener una dirección de hacia dónde queremos ir ante esta situación jurídica que consideramos violatoria de derechos humanos. Nos permite organizar nuestra estrategia y planear las cosas que vamos a tener que hacer durante el proceso, ¿no? Si yo estoy previendo en mi teoría del caso que que la vía solo es el amparo, no, ya lo platiqué con la víctima y quedamos en que se va a promover el amparo, pues yo ya tengo que saber que eventualmente voy a recibir informes justificados, ¿no? Que eventualmente va a suceder tal cosa, que si niegan el amparo en primera instancia, pues que tengo tales recursos para tal cosa. No sé, yo ya puedo planear si tengo clara mi teoría del caso, ¿no? Y eso, claro, me permite prepararme e investigar, ¿no? Pero además, juntar los materiales y verificar que cumplan los requerimientos para poder llevar esta teoría del caso. Y por último, sí, identificar cuáles son las fortalezas o debilidades de lo que estamos planteando. Quiero terminar un poco con algunos ejemplos que no son propiamente no propiamente les quiero contar todas las teorías del caso que pudieron haber detrás de estos casos. Yo no lo litigué, ¿no? Pero les cuento como algunas intuiciones, sobre todo para que podamos ver un poco como algunas, como digamos, variaciones o cosas que creo que son importantes tener en consideración cuando hablamos como de una construcción de teoría del caso. Aquí puse un corazón roto, ¿no? Y tratando como de señalizar en el primer como supuesto un proceso de separación de una pareja, ¿no? Digamos un divorcio, ¿no? Y entonces, esto, perdón, más bien, un proceso de separación de una pareja, que esto se vuelve importante. Eh, Esto es lo que yo les platicaba al principio sobre por qué es tan importante la pretensión, ¿no? Justo porque podemos tener situaciones en donde, no sé, por ejemplo, y no es una pretensión ahorita de resolver esta situación, sino más bien de imaginar este supuesto, ¿no? De imaginar este supuesto en donde la teoría del caso que yo tengo que construir implica haber platicado con esta persona, digamos, por cualquier situación, y quiere separarse de su pareja, ¿no? Quedarse con la guardia y custodia de sus hijos, pero no quiere divorciarse. Eh, y esto se vuelve como un hecho bastante como importante ahí, no sé por qué. Pues, no sería raro, ¿no? O sea, ni poco común que en la plática pues, nos estén contando como de que es que tengo tales problemas con mi pareja y que no sé qué, que bla, 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 ¿no? Y pues me quiero quedar con los hijos, etcétera. Y propiamente nunca está diciendo como que me quiero divorciar, ¿no? Pero tampoco no lo está diciendo, no está diciendo no me quiero divorciar. Y entonces como que en la recepción de la historia las personas podemos como asumir como que entonces, lo que el problema que se va a resolver aquí es como un tema de divorcio y guarda y custodia, ¿no? Y a lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor no es así, y una cosa sí variaría con otra respecto de la estrategia y la caso, ¿no? O sea, una cosa pues, es lograr la disolución del vínculo matrimonial y pugnar por la guardia y custodia de los hijos, ¿no? Y la otra cosa sería, pues, solo guardar y custodia sin disolver el vínculo matrimonial. Bueno, pues, si la otra persona quiere disolver el vínculo matrimonial, pues ya tendrá su asesoría y orientación legal correspondiente, ¿no? Pero esto diferencia en teoría del caso, ¿no? O sea, son supuestos fácticos distintos, ¿no? Y que pueden tener o terminar en estrategias distintas. Por eso también la importancia de tener claro cuál es la pretensión que queremos atender, ¿no? Em, Luego acá tenemos otra situación. No encontré una imagen que me pareciera como más acertada para lo que quería representar acá. Esta imagen pues es un grupo de niñas, y hay una persona usuaria de silla de ruedas ahí. Y quería representar, por ejemplo, una situación que esto sí es de las situaciones que, por ejemplo, podemos tener respecto de discriminación en el ámbito educativo de personas con discapacidad, ¿no? Y otra vez, insisto, podemos tener distintas vías a las que podamos como atender esta situación, ¿no? Pero a lo mejor la persona, o sea, a lo mejor lo que la persona quiere es simplemente regresar a la escuela, ¿no? O a lo mejor lo que la persona quiere es regresar a la escuela con ciertos ajustes razonables, a los cuales tiene derecho por ser persona con discapacidad, ¿no?
o a lo mejor quieren pronunciamiento de una instancia que resuelva temas sobre discriminación, como puede ser COPRED o las instancias que resuelven discriminación en las entidades federativas, como COPRED, dependiendo de la competencia, ¿no? Y podemos tener una variedad de procesos ahí, ¿no? Y entonces tenemos una variedad de opciones. Retomando el video de Alicia, ¿no? ¿Cuál tomamos? Depende de qué queremos. Eh, y no necesariamente se van a excluir, ¿no? A lo mejor a veces queremos varias cosas. Y si no se excluyen, tendría que accionar varias cosas. Tenemos otro ejemplo acá, que este ejemplo, además, tampoco me tocó a mí, pero esto es un ejemplo que conozco bastante claro respecto de el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, respecto al matrimonio igualitario, tuvimos un poco dos formas de litigio, en, digamos, en llevar a cabo la defensa de una situación que se pugnaba como discriminatoria, que era la exclusión de las parejas no heterosexuales del matrimonio. Eh, y tenemos como dos supuestos. Tenemos un supuesto en donde que una pareja no heterosexual acudía a casarse y le decían que no. Y entonces tenía pues ahí un hecho, ¿no? En el que le negaban el acceso al matrimonio y entonces se armaba una estrategia de litigio, una teoría del caso en torno a ese hecho, ¿no? Y también tuvimos otro supuesto bastante interesante que era el de simplemente el hecho de que me quiera casar ahorita o no. O sea, eh, por ser una persona no heterosexual, ¿no? La existencia de la norma me discrimina porque me pone como en una situación diferenciada de las personas heterosexuales, a las cuales de base pues tienen el acceso al matrimonio, ¿no? Estos dos supuestos diferenciados, aunque es el mismo tema, también llevan a teorías del caso distintas, ¿no? Llevan a teorías del caso distintas porque una subcompone un supuesto de un hecho en donde directamente se le negó el acceso al matrimonio a una pareja, ¿no? Y en el otro no se ha negado ese acceso al matrimonio, pero la misma norma discrimina a la persona, ¿no? Y eso también a su vez pues lleva a situaciones de probatorias distintas. Ese fue, por ejemplo, un caso bastante similar también con el consumo de la cannabis, ¿no? Y digo consumo de la cannabis porque justo la diferenciación puede ser cuando se haga un litigio respecto al consumo lúdico de la cannabis frente al tema de si se habrá un litigio del consumo médico de la cannabis, ¿no? Otra vez, estaríamos frente a supuestos distintos y estaríamos frente a frente a elementos probatorios distintos, ¿no? Serían teorías del caso distintas. Entonces, definir todo esto, definir como la estrategia que queremos como abordar respecto a nuestra teoría del caso, qué es lo que queremos, ¿no? Cuáles son los problemas a los que nos están enfrentando y ahora sí, recabar nuestros elementos fácticos, jurídicos y probatorios es lo que nos permite ir de manera orientada a conseguir un objetivo, ¿no? Em, si quieren, hasta aquí le dejamos como en esto y podemos pasar tantito a formular algunas de las preguntas que están por aquí. Eh, ya puedo ver un poquito por acá. Aquí me preguntan como de que si considero que también es obligación de informar a la víctima, cuando, por ejemplo, lo que está buscando la víctima no necesariamente sea adecuado con la realidad jurídica. Sí, o sea, y no necesariamente en el sentido o sea, de que mi obligación es romperle los sueños o romperles como la pretensión de reparación de las víctimas, ¿no? No, sino mi obligación es informarles. O sea, mi obligación es informarles como de que, ok, me estás contando esto, yo te tengo que contar qué vías tenemos y qué cosas son jurídicamente posibles, ¿no? Desafortunadamente esto es cierto, ¿no? O sea, no sé si en algún lugar del mundo no es tan común, ¿no? No estamos como en un nivel, como digamos, súper avanzado en temas de derecho victimal, ¿no? Y a veces no siempre el derecho está empatado como a las necesidades de la realidad social y a la atención de violaciones a derechos humanos, ¿no? No siempre todo se puede. Hay que encontrar, o sea, más que hay que encontrar maneras, pues una siempre invitación, siempre cuando hacemos defensa de derechos humanos, es a la creatividad jurídica, ¿no? Y a la creatividad jurídica no quiere decir saltarnos el derecho, sino más bien las herramientas que ya nos provee el derecho, cómo las podemos utilizar para acercarlo más que se pueda, ¿no? A las pretensiones de las víctimas. ¿Cuál es la diferencia de la teoría del caso en materia penal, civil y familiar? Pues justo, la diferencia más bien no es, o
sea, no es en la construcción, la diferencia no es como de la teoría del caso como modelo de construcción, sino más bien es en la construcción de la teoría del caso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues es la misma diferencia entre penal civil y familiar, ¿no? Entonces, el proceso penal o sea, no se lleva a cabo de la misma forma que el proceso civil y familiar, tienen reglas distintas y por eso uno de los elementos para construir una teoría del caso justo tiene que ver, ¿no?, con lo jurídico, ¿no? Y lo jurídico, o sea, les compartía, son dos cosas, ¿no? Lo jurídico en relación con los hechos, ¿no? En relación con el fondo del asunto, con el problema jurídico, ¿no? Pero también con el proceso, ¿no? También hay reglas diferenciadas procesales y probatorias respecto de penal, civil y familiar, ¿no? Eh, esta pregunta también me parece como bastante importante, ¿no? Porque en caso de que alguna víctima de violación de derechos humanos se acerque contigo para denunciar algo que involucra a más víctimas que puedan estar en riesgo y no quiera proceder por las otras víctimas, sino solo por ella, podrías hacer algo como abogado. Este sí lo puedo como compartir en términos de... Esto me parece hasta cierto punto a veces un poquito un dilema ético, ¿no? Y creo que es bastante interesante la pregunta porque, insisto, sobre todo cuando las personas que hacemos defensa de derechos humanos luego tenemos esta inercia de defender o sea, y de apoyar lo más que se pueda, ¿no? Eh, no siempre nos toca y a veces no siempre es algo que tengamos que hacer. Esta pregunta se vuelve un poquito bastante interesante también como la teoría de la construcción, en la teoría de construcción de casos, ¿no? Porque uno, no sé, o sea, de lo planteado y no sé si el supuesto sea así, pero habría que también preguntárselo, ¿no? O sea, no sé si la persona que es víctima y que me está contando de otras situaciones, de otras víctimas, este, digamos, como que tiene como autorización para contarme estas cosas, ¿no? Y no autorización legal, sino pues solo el hecho de que pues, no sé si las otras víctimas como que estén viviendo eso, tampoco sé o tengo claridad de que si estén viviendo, o sea, si lo están viviendo, ¿no? O qué es lo que quieran al respecto de ello, ¿no? Eh, y todas estas cosas creo que son como bastante importantes, ¿no? A ver, y además, uno, si la persona no quiere proceder por las otras víctimas, pues para empezar pues, no sé si pueda proceder por las otras víctimas, a menos que tenga algún tipo de representación legal de infancias, pero fuera de ahí, pues pensaría que no puede proceder por las otras víctimas, ¿no? Entonces, pues, o sea, no hay como un punto ahí. Pero yo como persona defensora de derechos humanos, como persona abogada, eh, pues tampoco estoy tan seguro de que pueda así como directamente acercarme a alguien así nada más porque sí como de que, oye, es que Perenganita me contó que estás viviendo una situación complicada, ¿no? También piénsalo un poco de cómo se podría recibir esto, ¿no? Pero eso no quita, por ejemplo, que se puedan hacer cosas como de poner cada vez de manera más amplia o de manera más estratégica a disposición nuestros servicios, ¿no? Poner a disposición nuestros servicios para que si las personas quieren y también esto es un factor bastante relevante, están listas, ¿no? Para accionar algo, puedan acercarse a nosotros, ¿no? O sea, puedan tener nuestros datos de contacto, saber a qué nos dedicamos, saber qué hacemos, etcétera, que lo puedan hacer. Eh, esta es esta también es una pregunta bastante importante y que sí quería abordar como en algún momento, ¿no? O sea, como que cómo podemos corregir la teoría del caso, ¿no? Eh, Esto me parece bastante interesante, porque, a ver, voy a usar el ejemplo de la casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? O sea, lo que pasa es, una de las cosas que, bueno, cuando hacemos litigio, como que nos queda bastante un poquito más claro, es como de que la forma en la que iniciamos nuestra estrategia de litigio, sí va a permear durante todo el litigio, ¿no? O sea, eh, no nos, digamos, o sea, no es como si ya perdiéramos nuestra oportunidad como para reformular la estrategia. Lo que sí es que pues muchas cosas quedan fijadas al inicio del litigio, ¿no? Muchas cosas me refiero a como de que sobre qué se va a resolver, ¿no? Y entonces cambiar la teoría del caso no es que sea imposible cuando uno va avanzado como en el proceso, solo es que pues tenemos que jugar con los parámetros que formulamos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como con el amparo que se puede, ¿no? Donde digo, bueno,
tengo conocimiento de nuevos actos y amplío mi demanda, ¿no? Y ya, pues puedo como expandir algo más. Pero muchas veces puede ser un poquito complicado, ¿no? Puede ser un poquito complicado porque la litis o el conflicto se fija en algún momento, ¿no? Y entonces de lo que se vaya a resolver es de lo que se fijó que se va a resolver, ¿no? Y después, pues ya no es necesariamente tan sencillo decir como que, también quiero que resuelva sobre esta cosa, ¿no? Es un poco complicado. Pero sí se puede ir como encontrando como dentro de los parámetros que fui planteando inicialmente, cómo voy, digamos, reformulando cosas conforme a las circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias también pueden ir cambiando como durante ello, ¿no? Un poco también acá nos preguntan como que si es válido como determinar con la víctima desde la construcción del caso la reparación del daño que se presenta. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, pues es con la víctima con la que se tiene que determinar. Ahora, aquí un poco, o sea, yo diría esto, no, esto me parece a mí como práctica como de defensa de derechos humanos, ¿no? Y un acompañamiento psicosocial también bastante fructífero, ¿no? Y es el hecho como de que, o sea, no es que yo le diga a la víctima como que esta es tu reparación, ¿no? Claro, no hay, bueno, sí, ¿no? Sino pues que en todo caso le pueda presentar opciones, si es que hay opciones, ¿no? Y si es que no hay opciones, pues decirle como que, pues desafortunadamente solo, o sea, o no desafortunadamente, sino como que lo que podemos hacer es esto, ¿no? Y si no, o sea, y pues no tenemos más opción porque es la única opción que se puede activar, ¿no? Y ya, y también la víctima nos puede decir como que, ¿sabes qué? Pues mejor no, o ¿sabes qué? Vamos, ¿no? O ¿sabes qué? Intentemos todas estas vías. Tenemos distintas opciones, pero justo sí creo que es muy importante, ¿no? Es en defensa de derechos humanos, que cuando tengamos a víctimas que tengamos un proceso de diálogo bastante cercano, ¿no? En donde podamos, digamos, ir determinando en conjunto, ¿no? Insisto, es importante como que respetemos como la autonomía, la voluntad y la agencia de las personas. Eh, sí, a ver, esta pregunta es si la teoría del caso es aplicable a los derechos humanos. Sí, la teoría del caso es aplicable a los derechos humanos en tanto que es una metodología para construir una estrategia de litigio, ¿no? O sea, no es o sea, no es como de que digamos, no es una cuestión jurídica de que, digamos, como que esta es la cuestión jurídica que se atiende en el sistema penal o en el sistema civil y familiar o ante tribunales laborales, sino es una forma de construir una estrategia. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer si tu teoría del caso no coincide con la de la fiscalía? Pues más bien, es muy probable que no vaya a coincidir mi teoría del caso con la teoría del caso de la parte contraria. Ejemplos, ¿no? O sea, y bueno, también dependiendo de la posición, ¿no? O sea, como que mi teoría del caso puede no coincidir con, digamos, con otras personas con las que esté litigando, o mi teoría del caso no puede coincidir con contrapartes, ¿no? Esto no sería raro, ¿no? Esto puede ser normal, primero, digamos, con la contraparte, no sé, con la contraparte es como de pues sí, probablemente tendremos teorías del caso contrarias, ¿no? Estrategias de litigios contrarias, ¿no? Formas en las que comprendemos, sistematizamos y organizamos esta narración para que, por ejemplo, yo diga que yo tengo derecho a alimentos, ¿no? Y mi contraparte diga, no tienes derecho a alimentos. No sería raro que las teorías del caso se contrapongan, ¿no? Porque no es, eh, digamos, no es que no es la verdad, pues, o sea, en términos de que no es como verdad sabida la teoría del caso. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo así? Porque justo lo que estamos haciendo en una controversia o en un litigio es, o sea, una controversia, disputar teorías del caso en todo supuesto, ¿no? Y tenemos a una tercera persona que va a determinar literalmente a quién le existe la razón del derecho, ¿no? O sea, cuál de estas teorías del caso son las que le existe la razón del derecho, ¿no? Pues no es raro que tengamos con teorías del caso contrapuestas. Si con la teoría del caso no coincide justo con alguien con quien estoy litigando, bueno, pues ahí sí la recomendación sería como de que pues, hablen con quien están litigando para que se pongan como en el mismo plan, ¿no? O sea, porque si no es como, imaginamos el supuesto de Alicia, ¿no? Va Alicia con otra persona, ¿no? Y está en el lugar de miles de caminos, ¿no? ¿Y a dónde van? Alicia se va por un camino y el otro se va por otro camino y nunca van a llegar. Entonces sí, creo que es como bastante importante como ante ello.
Mm, Se ven como algunas preguntas que sean como, que puedan como ahondar un poquito más. Esta es una bastante interesante, ¿no? Como que cómo puede la teoría del caso influir en la estrategia de presentación de pruebas y en la selección de testigos en un juicio, ¿no? Esto sí es bastante importante. Porque, a ver, si mi teoría del caso puede ser guarda y custodia. La guarda y custodia, mm, o sea, uno de los elementos que podamos tener como importantes para analizar temas como de quién se queda con quién y demás, uno es el riesgo, ¿no? Y entonces, si yo lo que quiero es acreditar, por ejemplo, que, que mi hijo vive el riesgo real frente a mi pareja, ¿no? O a mi pareja, pues justo, pues mi presentación de pruebas y mi selección de testigos tendría que ir encaminados hacia allá, ¿no? Insisto, por eso es que la construcción de la teoría del caso se vuelve importante, ¿no? O sea, se vuelve importante en tanto que podamos definir esta pretensión, ¿no? Esta pretensión que se convierte como en un objetivo, ¿no? En un objetivo al cual llegar, ¿no? Y que nos permite, pues, elegir qué son las cosas que sustentan y respaldan esta teoría del caso, ¿no? Eh, y que también diría una cosa, ¿no? sé, también nos permite como discernir entre las cosas eh, que no son relevantes, ¿no? O sea, que no son relevantes para el tema. Entonces sí creo que es importante, pero además también, y esto también lo puedo decir, ¿no? O sea, eh, porque también nos permite la teoría del caso prever, digamos, pues por dónde nos puedan como responder, ¿no? O sea, por dónde nos puedan responder, porque nos permite identificar fortalezas y debilidades, ¿no? Y en ese sentido, pues nos permite también, pues elegir no solo aquellas como, o sea, aquellos materiales, elementos, pruebas, etcétera, que nos ayudan a abonar nuestra teoría del caso, pero también a defenderla, ¿no? Y también, digamos, como a que, digamos, como a detener la teoría del caso de la contraparte. Entonces, como que todas estas cosas se vuelven como bastante importantes porque nos permite justo prever eso. Y ya, ¿no? Aquí hay una pregunta que quiero empezar. Creo que hay un par de preguntas que me parecen interesantes. A ver, déjenme terminar de verlos rapidito. Ok, quiero quedarme con dos preguntas más. Bueno, aquí rápido, insisto, o sea, como de... eh, a ver, es que, o sea, como que no es que sea correcto o no correcto hablar sobre una teoría del caso en alguna materia, sino es que la teoría del caso es una metodología, ¿no? Es una forma de organizar las narraciones y los fundamentos jurídicos para llevar a cabo una estrategia de litigio de defensa de derechos humanos, ¿no? Esto más comúnmente aquí en México lo vamos a encontrar dentro del sistema penal acusatorio, pero eso no quiere decir que pues, en nuestros litigios no podamos encontrar, o sea, no podamos encontrar formas de construir una teoría del caso, ¿no? Y que esto pueda suceder como en distintas materias, ¿no? No solo civil o familiar, sino también pues, en temas de acciones, en temas de amparo, en temas laborales, en temas de discriminación, ante instancias de derechos humanos, etc. Y quiero quedar justo con dos preguntas. Si mi teoría del caso no está bien estructurada, ¿puede el imputado quedar libre? Esta es una muy buena pregunta, porque además me permite decir algo muy importante. Construir y estructurar una buena teoría del caso no me asegura que vaya a alcanzar la pretensión planteada. Y esto es algo que tenemos que saber, o sea, que tenemos que saber en términos como de yo soy de la posición, yo personalmente soy de la posición, hay que, como abogado, no, o sea, no puedo aseverarle o acertarle
a una víctima o a un cliente como de, sí, si hacemos esto, lo vamos a lograr sin dudas. ¿Por qué? Porque hay cosas que para que se logre esa pretensión, que no están en mi control. Entonces, podemos tener la mejor teoría, o sea, teoría del caso, y eso no necesariamente me va a llevar a ganar el caso, ¿no? No necesariamente me va a ayudar a ganar el caso, ¿no? Porque, y no por mí, ¿no? O sea, o no por la situación, sino porque efectivamente hay cosas que no están en mi control, y a cosas que no están en mi control me refiero a, pues a lo mejor no me existió la razón y el derecho, ¿no? O a lo mejor no logré probar todas las cosas que podía probar, ¿no? O sea, y no las logré probar, pues porque no había elementos, ¿no? O porque había una norma que no estaba, que no estaba conocida, o porque en el momento de la tramitación del caso salió un precedente que cambia totalmente la forma de resolución del caso, ¿no? Porque no controlo, en estos términos, no controlo lo que la contraparte esté haciendo. Y es decir, no controlo su teoría del caso, ¿no? A lo mejor su teoría del caso resulta mejor que mi teoría del caso. Entonces, tener una teoría del caso o sea, no tener una teoría del caso estructurada, tener una teoría del caso no asegura que vayamos a lograr la pretensión, ¿no? Ahora, no tener una teoría del caso, pues sí puede favorecer que no lo logremos, ¿no? O sea, tampoco asegura que no lo vayamos a lograr, pero sí lo puede favorecer. Sí lo puede favorecer porque justo entonces no tenemos un supuesto ordenado, coordinado y dirigido a poder alcanzar la pretensión que buscamos. Eh, y no sé, creo que la última pregunta aquí es como de hasta dónde respetar la voluntad de las víctimas y lo que quienes no lo consideramos como apropiado en el rol de defensores. Debemos concientizarlos para comprender nuestra idea o literal hacer lo que quieren. Eh, Cada quien tenga esa la libertad de decidir un poco cómo quiere ejercer su rol como persona defensora de derechos humanos. Y me parece una pregunta bastante importante, porque justo, y por eso yo hago énfasis en esto, porque cuando vemos teoría del caso, no necesariamente está señalado ahí en la construcción de la teoría del caso, en la bibliografía de la construcción de la teoría del caso, voluntad de la parte, no voluntad de la persona, ¿no? Para mí es importante. O sea, para mí es lo más importante. Eh, a ver, si la pregunta es entre respetar o no respetar la voluntad, mi respuesta, respetar la voluntad. Aquí, o sea, si lo que sigue después de esto es como, no coincido yo con lo que está tratando, con lo que está diciendo la víctima, sí tengo dos opciones, o sea, sí tengo opciones. Tengo una de decirle como que, no sé, o sea, no estamos como en la misma sintonía, ¿no? Pero puede acudir a esta otra instancia o a este otro, se puede. Y la otra opción es como de que, bueno, o sea, no sé si quieras escuchar un poco más sobre las distintas opciones que tenemos de estrategias, todo lo que conforma nuestra teoría del caso. Lo podemos explicar un poco más y revisarlo y demás, por si quieres como considerarlo, ¿no? También se vale, ¿no? Si nos dicen que no otra vez, nos están diciendo que no, ¿no? O sea, yo sé que queremos defender derechos humanos, queremos, o sea, en estos términos, como que salvar también a las personas, ¿no? A veces queremos hasta salvar a las personas de sí mismas, ¿no? Las personas tenemos agencia, autonomía, tenemos voluntad, ¿no? O sea, y respetarlo se vuelve muy importante. Porque a veces la línea entre hacer defensa de derechos humanos y cruzar el respeto a la voluntad de las personas puede ser un poco delgada, ¿no? Y pues las personas también tienen derecho a expresar, a manifestar, que se reconozca y que se respete su voluntad, ¿no? Eh, Me gustó esta última pregunta porque creo que es una pregunta que me permite cerrar y decir como que esta es, o sea, de esto hablamos cuando hablamos de una teoría del caso. Hablamos de una metodología para construir una estrategia que nos permita considerar los hechos, el derecho y las pruebas, ¿no? Pero que esté sustentada en cuál es el problema que estamos identificando y qué es lo que queremos lograr, cuál es la pretensión. Y ya, creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Sergio Treviño, por responder las preguntas de las personas asistentes. Antes de despedir esta sesión, ¿gusta cerrar su exposición con alguna conclusión? No, creo que me quiero quedar con eso último que compartí. Muchas gracias. Muchas gracias.
En nombre de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, agradezco la participación del licenciado Sergio Treviño Barrios. Finalmente, nos esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre de 2024, la que el maestro Eduardo Guerrero Lomelí expondrá el tema Orientaciones para la articulación de una defensa legal integral, una nueva mirada al entramado institucional. Que tengan un excelente día.